del alto que hicimos por nuestro convivio navideño el domingo, vamos a retomar el estudio de los atributos de Dios. Y hoy vamos a estudiar la espiritualidad. Espiritualidad o infinidad. Ahorita vemos por qué ambos términos pueden ser aplicados aquí. Pero yo lo mencioné cuando vimos la clase de los atributos de Dios, mencioné espiritualidad. Entonces el nombre del tema es espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, esto implica que estamos diciendo que Dios es espíritu. Y cuando decimos que Dios es espíritu, nos referimos a que Él no tiene un cuerpo físico, no ocupa espacio, no es afectado por el tiempo. Entonces, si Dios es espíritu, no está limitado como nosotros. Por consecuencia, es sin límite o infinito. Por eso, la espiritualidad de Dios, este atributo, también es conocido como infinidad de Dios, es infinito. Pero además, la preferencia por cambiar espiritualidad por infinidad también resuelve una confusión que más adelante vamos a checar. Pero primero veamos lo que la Biblia dice en cuanto a la espiritualidad de Dios. Vamos a Juan 4:24, que me parece que lo dice directo, claro y directo. Y hay muchos otros pasajes que hablan sobre la espiritualidad de Dios o la infinidad de Dios, pero voy a enfocarme en los más relevantes. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando dice Dios es espíritu, es claro que está diciéndonos o está haciendo referencia a la espiritualidad de Dios. Dios es un espíritu y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, vamos a 1 de Reyes 8:27. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Y esta es la consecuencia de entender a Dios como espíritu. No tiene límites. Así que si Dios no está limitado, es imposible que habite en la tierra en el sentido en el que nosotros habitamos la tierra. Es decir, Dios no puede venir a la tierra en su esencia espiritual, porque no hay forma de que se manifieste en un espacio como nosotros estamos. Así que no hay forma de construirle un templo de manera que habite ahí, partiendo del contexto histórico de aquel entonces, que se entendía que un templo es el lugar donde habitan los dioses. Las culturas fuera del conocimiento de Dios, las culturas paganas, como se le conoce, tenían el concepto de que sus dioses efectivamente habitaban en los templos y tú lo ibas a visitar ahí. Pero en el concepto bíblico es imposible que Dios habite en los templos porque Él es infinito. Vamos a Isaías 66:1, que dice algo similar. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Así que es imposible contener a Dios en algo, ¿verdad? Y por último, veamos Salmo 145, versículo 3. Dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Entonces, al hablar de Dios como espíritu, es decir, que no tiene límites, es imposible que lo puedas contener en algún lugar. La idea de muchos creyentes al decir que entras a la casa de Dios porque ahí está Dios, es en esencia absurda. Es imposible que Dios habite en un templo. Es absurdo pensar que puedes contener a Dios en un templo. Y este es el argumento que los judíos ortodoxos usan para asegurar que Jesús no puede ser Dios. Dicen, ¿cómo puede ser Dios un hombre? ¿Cómo puede estar Dios contenido en la forma humana? Por eso cuando estudiamos la Trinidad hablamos de la unión hipostática de Cristo. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Es imposible que la naturaleza divina esté contenida en la forma humana. Por eso es que tiene dos naturalezas. Ahora, ya habíamos visto y como también analizamos, y si Dios quiere más adelante vamos a tocar más a detalle, la forma en la que Dios se ha manifestado a nosotros ha sido en formas limitadas en muchas ocasiones y de distintas características. Así que el hecho de que Dios se haya manifestado por medio de Cristo o anteriormente se haya manifestado como una columna de fuego, como una nube, como una zarza ardiente, eso no significa que Dios dejó de ser infinito para venir a manifestarse a nosotros.
sino que toma una forma que lo representa, que es como hablar con Él, como Jesús dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, pero no es la divinidad contenida en un lugar definido, en un espacio y tiempo. Entonces, si Dios no tiene límites, ¿qué tan grande es Dios? Pues, como dice aquí, grande es el Señor y digno de alabanza, su grandeza es insondable. No lo podemos comprender. Sabemos que es infinito, pero es prácticamente imposible que podamos comprender que es algo infinito. Ahora, si Dios no tiene límites en ese sentido, vamos a Hebreos 1, versículos 10 al 12. Hebreos 1, 10 al 12 dice, también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Entonces en este pasaje vemos lo ilimitado de Dios en cuanto a las limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros ocupamos un espacio por medio de materia en un periodo de tiempo definido. Si no tuviéramos límite en cuanto al tiempo, estaríamos aquí siempre, o desde el principio de la creación, más claramente hablando. Pero somos limitados en el tiempo. Dios, como dice aquí, en el principio hizo todo y no hay forma de que sus años se acaben. Para Él no existe o no le afecta el tiempo. Salmos 93, 2. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Entonces, cuando decimos que Dios es espíritu, entramos en ciertas complicaciones, partiendo de lo que dice la Biblia, porque si sabemos que una de las personas de la Trinidad es el Espíritu Santo, y nosotros decimos que Dios es espíritu, cuando decimos que es espíritu, no nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Decir que Dios es espíritu implica que las tres personas de la Trinidad son espíritu: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero se vuelve complejo entender que el Espíritu Santo es un espíritu y el Hijo también es un espíritu, pero ¿por qué no le dicen al Hijo espíritu, verdad? Si los tres son espíritu. Ahora, cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, no hace referencia a la espiritualidad de Dios, sino a la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, hablar de que Dios es espíritu requiere ciertas medidas de seguridad, sobre todo cuando leemos pasajes como este. Vamos a Hebreos 1.14. Hebreos 1.14 dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ahora, leemos este pasaje y vemos que los ángeles son espíritus y decimos que Dios es espíritu. Entonces, ¿Dios y los ángeles son lo mismo? ¿Son de la misma esencia? Ambos son espíritu, pero es imposible que digamos que el espíritu, cuando hablamos de los ángeles, sea lo mismo que el espíritu cuando hablamos de Dios. ¿Me explico? Pero incluso cuando Jesús caminaba sobre el agua y los discípulos lo vieron, se asustaron porque pensaban que era un espíritu. Ahora, este espíritu que los apóstoles o los discípulos, antes de ser apóstoles, que los discípulos pensaban que era Jesús, les dio miedo, ¿verdad? Cuando dicen que pensaban que es un espíritu, ¿a qué hace referencia? ¿Qué entendemos nosotros por espíritu? Nosotros tenemos el concepto griego de espíritu, que es una especie de entidad que junto con el cuerpo humano nos hacen ser humanos, y que cuando el cuerpo se muere, el espíritu sigue vivo. Pero esta idea del espíritu como que puede manifestarse como un fantasma o algo así, no es algo que proviene de la escritura, sino que proviene del concepto griego de lo que es el alma o la parte espiritual. Así que cuando decimos que Dios es un espíritu, puede ser confuso cuando pensamos en los espíritus chocarreros, por ejemplo, que dicen que te jalan las patas en la noche, depende de lo que hayas hecho. Es lo mismo, o sea, estos espíritus, o hablando ya más bíblicamente, ángeles o demonios, que son seres espirituales, son de la misma esencia que Dios. Cuando decimos que Dios es espíritu, no puede ser. Hay una diferencia que debemos comprender. Para empezar, busquemos fundamento bíblico en cuanto a lo que el espíritu es.
tanto en griego como en hebreo vemos la palabra espíritu, y en griego es neuma, que se traduce como viento o espíritu, y en hebreo es ruach, que también se traduce como viento o espíritu. Entonces, cuando en la Biblia habla sobre el espíritu, vas a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra ruach. Y cuando hablas en griego, pensaban que era un espíritu, van a decir un neuma. Pero estas palabras, esta palabra neuma aplica igualmente para espíritu que como para viento. Vamos a un ejemplo, Juan 3:8. En este pasaje se utiliza esta misma palabra neuma en dos sentidos distintos. Juan 3:8 dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ahora, nosotros en nuestro idioma vemos una diferencia entre viento y espíritu, y notamos que la palabra espíritu tiene E mayúscula. Considerando que el griego antiguo, koiné, no tiene mayúsculas ni minúsculas, y además la palabra viento y la palabra espíritu en griego son la misma palabra neuma, cuando tú ves la palabra neuma en la escritura, el sentido con el cual lo vas a traducir depende del contexto. Así que estas palabras de Jesús son un juego de palabras. Utiliza la palabra viento dos veces en sentido distinto. El viento sopla por donde quiere, o sea, el neuma sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del neuma. Y ya no es el mismo sentido, ¿verdad? Sabemos por experiencia que del viento no nace nada. Así que es un contexto distinto, es un sentido diferente. Por eso es que ponen en el espíritu. Y según el contexto, Jesús hablando con Nicodemo, hablando de nacer de nuevo, el traductor o los traductores le ponen la E mayúscula para que entendamos de qué está hablando. Pero eso no está en el original. Entonces, por medio de este juego de palabras podemos entender lo que la palabra neuma trata de comunicar. Y Jesús nos pone el ejemplo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Es algo invisible a nuestros ojos y es algo intangible para nosotros. Puedes sentirlo, no puedes tocarlo, ¿verdad? Y de ahí surge otra pregunta extraña de que si nosotros vivimos en el aire y no lo podemos ver y no lo podemos palpar, ¿los peces en el agua ven el agua y la pueden palpar o no? Es un misterio que no se puede resolver. Pero el enfoque principal de la palabra neuma es algo invisible e intangible. Entonces, cuando decimos que leímos que los ángeles son espíritus ministradores, ahí lo que trata de comunicar son neuma. Es algo invisible e intangible para nosotros. Los espíritus, háblese de ángeles o demonios, son intangibles e invisibles. En ese sentido, Dios también es espíritu. Es invisible e intangible, pero no son lo mismo. Hay una diferencia enorme entre los seres espirituales, que son criaturas, y Dios, que en esencia es espíritu. Por ejemplo, leamos Salmos 90, 1 y 2. Salmos 90, 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Ahora, Dios es espíritu y podemos decir esto de Él, pero esto no lo puedes decir de un ángel o de un demonio o de cualquier otra cosa creada. Este es el problema al que te enfrentas cuando hablas del atributo de la espiritualidad. Que dices, Dios es espíritu, pero encuentras que hay otros seres que son espirituales y te confundes. Por eso algunos evitan decir que Dios es espíritu o espiritualidad y mejor dicen Dios es infinito. Y cuando mencionan los atributos no mencionan la espiritualidad, sino la infinidad de Dios, para evitar esta confusión. Pero dado que Jesús dijo, Dios es espíritu, me parece que teníamos que entrar a analizar esta confusión y entender cuál es la diferencia. Dios es espíritu, pero hablas de un ser no creado. Hablas de la primer causa no causada. Pero cuando dice que es espíritu, se refiere a que no es como nosotros. En ese sentido similar, los ángeles y los demonios son espíritus, pero son seres creados. No son ilimitados ellos. La diferencia entre el Dios espíritu y cualquier otra cosa creada es que solamente Dios es
infinito y no tiene límites. Ahora, si Dios es infinito y tú buscas la Biblia, si tú buscas la Biblia, ¿dónde dice que Dios es espíritu? Pues te vas a encontrar este pasaje de Juan 4, donde Jesús lo dice directamente, pero no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero dado que se habla de Dios como algo espiritual, en esencia haciendo referencia a lo infinito, obtienes muchos más pasajes que hablan de la infinidad de Dios. Por ejemplo, vamos a Job 36, 26. Job 36, 26 dice, tan grande es Dios que no lo conocemos, incontable es el número de sus años. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Grabémonos este pasaje. Tan grande es Dios que no lo conocemos. ¿Tú crees que en el transcurso de nuestras vidas vamos a conocer a Dios totalmente? No. Ok. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, ¿vamos a conocer a Dios totalmente? ¿Sí o no? Pablo dijo que ahora vemos como por medio de un espejo, ¿verdad? Pero cuando estemos allá lo veremos tal cual es. Así que pregunto, levante la mano el que piensa que cuando estemos allá en el cuerpo glorificado lo vamos a conocer completamente. 1, 2, 3, 4. Ok. Levante la mano el que piensa que ni así. La mayoría. Bueno, si Dios es infinito y tú ya lo conociste totalmente, dejó de ser infinito, ¿verdad? Pero eso tiene una implicación muy importante, es decir, cuando Pablo dice que ahora vemos por medio de espejo, pero luego lo veremos tal cual es, eso no implica que vas a poder ver todo lo que es de Él. Eso implica entonces que seguiremos aprendiendo de Él cuando estemos allá. Y pongamos un ejemplo de manera que podamos ver esta forma de percibirlo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿un ángel conoce la misericordia de Dios? ¿Qué me dirías? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que no. Levante la mano el que dice que sí. Ok. ¿Se acuerdan por qué dijimos que la misericordia no lo tomábamos como atributo? Porque requiere pecado. Ahora, ¿qué pasó con los ángeles que pecan? ¿Obtienen misericordia? No, ellos no conocen la misericordia. Nosotros sí, pecamos y recibimos misericordia, ¿verdad? Entonces, los ángeles que están en la presencia de Dios tienen una revelación distinta de la que nosotros tenemos y sin embargo es limitada y nosotros conocemos un aspecto que ellos no conocen, ¿verdad? La misericordia, pero no lo conocemos tal como ellos lo conocen, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un cuerpo glorificado, quizás podemos decir, lo vamos a conocer como lo conocen los ángeles, pero tendríamos un conocimiento aún mayor, porque conocemos cosas de Dios, atributos o manifestaciones de su atributo que ningún ángel ha conocido, ningún demonio. Y si Él es infinito, cuando estemos allá y estemos la eternidad con Él, ¿dejaremos de aprender y conocer a Dios? Nunca. Eso abre una ventana a muchas posibilidades, porque ¿cómo vas a seguir aprendiendo de Él? Y ya te metes en el terreno de la especulación, ¿verdad? Experimentaríamos cosas que no hemos experimentado de Él. Y tendría que haber circunstancias que nos permitan conocer cada vez más de Él. Entonces, en lugar de pensar que allá cuando estemos con Él, hablemos del final, la Nueva Jerusalén, no va a ser un lugar donde las cosas son siempre iguales y ya conoces a Dios y pues, ¿qué haces? Pues no sé, vamos a cantarle o como se imaginan muchos ateos, les van a pasar alabándole y cantándole canciones todo el tiempo, qué aburrido, dice. No, porque si nosotros seguimos siendo seres limitados, glorificados pero limitados, jamás vamos a tener todo el conocimiento sobre Dios. Es imposible que lo finito capte lo infinito. Así que va a ser un proceso de aprendizaje eterno, ¿verdad? Y si somos seres experienciales, que aprendemos por experiencia, va a haber muchas situaciones que nos van a llevar al conocimiento de Dios. Veamos este otro pasaje, Job 11, 7 al 9. Job 11, 7 al 9 dice, puedes adentrarte
en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Y esto hace referencia a lo que hablaba. Jamás acabaremos de conocer a Dios. Así que vamos a Job 37, 23, donde dice directamente lo que estamos reflexionando. Job 37, 23 dice: el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Y la parte relevante es que no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance. Esto debemos comprenderlo bien para poder comprender cuando nuestros amigos ateos nos dicen que un grupo de pastores, literal, pastores de ovejas o de cabras en el desierto, siglos atrás, se les ocurrió inventar el Dios de la Biblia. Y de común acuerdo empezaron a escribir y todos le siguieron con la farsa hasta el día de hoy. ¿Es posible que el ser humano haya pensado en inventar un ser como el que vemos en la Biblia? Es imposible. Es imposible que parta de la imaginación humana, porque ni siquiera podemos imaginar lo que es. No podemos comprenderlo. No hubiésemos entendido nada de Dios porque no está a nuestro alcance. Es imposible que pudiésemos generar un concepto como el de Dios. Y dicen nuestros amigos ateos, pues yo puedo inventarme un Dios como el monstruo de espagueti. ¿Alguien ha escuchado ese? El monstruo de espagueti. Levante la mano. ¿Quién nunca había escuchado eso? Ok, la mayoría. Les hace falta conocer a los ateos. Él de hecho tiene su propia iglesia, la iglesia del monstruo de espagueti. Ellos dicen, bueno, ya que los cristianos inventaron su Dios, pues ellos inventaron el suyo y es una enorme masa de espagueti con albóndigas que gobierna y hace todas las cosas y aseguran que es lo mismo que el Dios que inventó el cristianismo. Y se reúnen y se congregan como lo hacemos los cristianos y estudian y comparten de una manera muy similar. Hasta donde ellos sé no cantan como cantamos nosotros. Imagínate cantándole al Dios de espagueti, no sé qué consistiría la canción, o sabrosura, o no sé. Pero se reúnen y hay una especie de predicador o líder que les enseña a refutar ideas del cristianismo, a refutar ideas de otra cosa y buscan un bienestar en la comunidad y en esencia podemos decir que es un grupo de personas que tienen fe en el monstruo de espagueti, aunque ellos saben que no existe. Pero dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Dios del cristianismo y nuestro Dios de espagueti? Dice, bueno, de entrada, por simple definición, tu Dios de espagueti tiene que ser material para hacer espagueti, ¿verdad? Y si es material está limitado. Y si es limitado y es material, no puede ser la primera causa no causada. No puede provenir de algo ajeno al universo, tuviese que ser creado. Y aún el Dios monstruo de espagueti requiere una explicación, ya que está comprobado que el universo no es infinito, en el sentido de que no es eterno en el pasado. Aún su deidad, como ellos la inventaron, requiere una explicación y no puede explicarlo en sí mismo. Ahí está el punto. Por más que ateos con mucho conocimiento, intelectuales o filósofos, no pueden llegar a un concepto que no llegue a concluir con lo que la Biblia dice. Cuando quieras pensar en un Dios máximo, que es el ser más grande que hay en cuanto a todo lo bueno, necesariamente llegas al punto donde necesitas a alguien ajeno a la creación, alguien que ha estado aquí siempre. Y cuando dicen, me voy a inventar dices, no, ese ya lo dice la Biblia mucho antes de que los principales filósofos empezaran a pensar en eso. ¿Me explico? Así que cuando hablamos de un Dios infinito, normalmente se explica en tres conceptos: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Y eso ya los analizamos. Y la idea de analizar los primeros es que entendieras
que si hablamos de un ser omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todas partes y omnisciente, que lo sabe todo, eso implica que es infinito, no tiene límites. Así que hablar de la infinidad de Dios o la espiritualidad de Dios, puedes explicarla en estos tres términos, pero aunque reflejan su poder, su presencia y su conocimiento, recordemos también que habíamos dicho que Dios no tiene atributos como algo que se le agrega o como una parte de Él, sino que Dios es sus atributos. Así que si Él es infinito, aplica a cualquiera de sus atributos. Es omnipotente, tiene todo el poder, lo sabe todo y está en todo lugar, pero también su amor es infinito, ¿verdad? Su bondad es infinita, su gracia es infinita. Pero luego hablamos también de la ira, su ira es infinita, su justicia es infinita. Y entonces empezamos a meternos en problemas, ¿verdad? Si su bondad es infinita y su justicia también, ¿cómo explicas la misericordia? ¿Verdad? Porque parece ser que la misericordia es la ausencia de justicia, ¿sí o no? Pero la ausencia de justicia no es injusticia. Si no se hace justicia, ¿hubo injusticia? ¿Sí o no? Dices, pues sí, entonces ¿la misericordia qué es? La misericordia es no justicia, pero ¿es injusticia? Se vuelve complejo, ¿verdad? Y es ahí donde los cristianos nos equivocamos a la hora de tratar de aplicarlo. Hasta ahora, y si Dios quiere, todavía nos faltan dos atributos más de los incomunicables. ¿Se acuerdan que les hablé de los atributos en dos categorías, comunicables e incomunicables? Y hasta ahora hemos estudiado los incomunicables, aquellos que nosotros no podemos experimentar. No podemos experimentar la espiritualidad. Hablamos de hombres espirituales, pero no estamos hablando de lo mismo. Pongámoslo en otras palabras, no puedes experimentar la infinidad ni la omnipotencia. Tenemos poder en cierta forma muy limitado, no puedes hablar de que experimentas la omnipotencia de Dios. Pero con los atributos comunicables, tienes por ejemplo la santidad, Dios dijo sean santos como yo soy santo. Tienes el amor, dijo que debemos amar porque Dios nos amó primero. Claro que los vamos a aplicar de una forma limitada, pero los podemos en cierta forma experimentar. Ahora, cuando hablamos de estos tres o estos atributos incomunicables, ahí no tenemos problema más que para entenderlos, porque nunca los vas a aplicar, ¿verdad? Nunca vas a decir, bueno, me voy a esforzar por ser omnipotente. No puedes. El único problema que enfrentas es en el entendimiento, comprender qué es y tener cuidado de trazar bien la línea para no equivocarte, como cuando hablamos de la omnipresencia. ¿Ser infinito y ser omnipresente es lo mismo? Claro que no, los vimos como atributos distintos. Puede decir que el ser infinito implica que es omnipresente, pero ser omnipresente no implica que es infinito. ¿Me explico? Porque ser omnipresente puede ser omnipresente y no omnipotente. Ya no hablas de un ser infinito. Cuando hablamos de algo infinito que no tiene límites, necesariamente es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero si tú lo analizas por separado, pudieses decir, tengo un Dios omnisciente, pero no omnipotente. Y eso haría que no fuese infinito. Entonces, el estudiar cada uno de los atributos incomunicables nos lleva a conocer a Dios y a trazar líneas claras entre lo que es correcto bíblicamente hablando y no. La forma en la que tratamos de vivir el cristianismo en el sentido de venir y decir, porque aquí está Dios, falso, Dios está en todas partes. Esta es la casa de Dios, ahí te lo encuentras, los demonios no pueden entrar ahí, falso. Satanás es el príncipe de este mundo y tiene libre acceso a donde él quiera. Y es imposible que puedas delimitar a Dios en un solo lugar físico. Así que conocer los atributos incomunicables nos evita las herejías. Decir cosas absurdas como que el Espíritu Santo es mujer. Ese tipo de cosas nos mantienen alejados, pero cuando estudiamos los comunicables, esos deben de ser aplicados. Claro está que en una forma muy limitada, pero deben ser aplicados. Y es donde empezamos a cometer errores, porque si no los entendemos, menos los vamos a aplicar como es correctamente. Y en el ejemplo que mencionaba,
si su bondad es infinita, tenemos problema para captar cuándo la ira va a ser usada por Dios en lugar de su bondad. Porque si los dos son infinitos, ¿cómo explicas que no haya justicia? ¿Y eso que no hubo justicia fue injusticia o no? Muchos errores cometemos tratando de aplicar la justicia y tratando de aplicar la misericordia, y dejamos pasar muchas injusticias en nombre de la misericordia. Y Dios aborrece la injusticia, pero Dios es misericordioso. Entonces tenemos que tener cuidado de ser misericordiosos como Dios lo es y no disfrazar la injusticia como misericordia. Pero nos meteremos ese problema un poco más adelante. Por lo pronto, ahora, si partimos de un Dios que es inalcanzable para nosotros, imposible de comprender, la única forma en que hoy estemos analizando quién es Él es porque Él decidió revelarse a nosotros. Y esto nos lleva a las primeras clases, cuando hablamos de la revelación natural y la revelación especial. Nosotros no hemos definido quién es Dios. Y es un error que el cristiano trate de definirlo según su entendimiento. En lugar de definirlo, lo describimos según Él dice de sí mismo en la Escritura. Y nuestro parámetro para definir cómo es Dios tiene que estar basado en la Escritura. Y el punto más interesante es que lo que hoy entiendes y conoces de Dios, conforme vaya pasando el tiempo, debe de ir incrementándose. Así que cuando hablamos de la santidad, y ya me estoy metiendo un poco en los atributos que vamos a ver más adelante, pero la santidad implica conocer a Dios, ¿no crees? ¿Cómo puedes ser santo si no conoces a Dios? Vas a tratar de vivir santidad inventada por ti mismo, ¿verdad? Y es por eso que dice, no, si vas a ser santo no puedes subirte acá arriba sin corbata. No puedes hacer esto. Y no se acuerdan, no sé si ya les platiqué el manual del cristiano para saber cómo peinarse, ¿no? Lo puedes encontrar, bueno, no sé si todavía, pero eso lo encontrabas en librerías cristianas. No sé, ¿alguien lo vio alguna vez? ¿No? Pues nunca iban a las librerías, ¿o qué? Tú ibas, y es más, era un libro grande, ilustrado. Porque imagínate si fuera pura lectura, ¿cómo te explica cómo hacerte el peinado? Pero te decían, un cristiano debe peinarse así, y te daban como 3 opciones de los peinados autorizados por los hombres de Dios. Que ahorita yo estaría en herejía, y muchos de ustedes. Te daban paso a paso, desde que te mojabas todo el pelo, dónde iba el apartado, a qué altura tenía que estar, y cosas que no podías usar gel, no podías hacer otras cosas, porque no le agrada a Dios, según ellos. Y entonces, fíjate, ellos esperan a ver un hombre santo por el estándar que ellos definieron en cuanto a su peinado, en cuanto a su ropa y lo demás. Ahora, ¿de dónde sacaste la idea de que eso es santidad? De tu imaginación. Porque tu idea de santidad parte de la ignorancia de Dios. Pero si conoces a Dios y empiezas a comprender cómo es Él, cuando te dice Dios que debemos parecernos a Jesús, tenemos un concepto más claro de cómo debiésemos ser y cómo trasciende la ropa que traes puesta. Claro que hay ciertas restricciones que la Biblia pone, por ejemplo en Corintios cuando habla de las mujeres y el cabello largo. Culturalmente lo que implicaba tener cabello largo, estar bajo autoridad, se le pedía a la mujer que si no tenía señas claras de autoridad, que mejor se declarara prostituta cuando le decía que se cortara el cabello. Porque las mujeres con el cabello corto o rapadas daban un mensaje de que estaban disponibles para servicio, porque eran prostitutas. Entonces, sí hay reglas en cuanto a la vestimenta, pero no específico en cuanto a qué cosas puedes usar y qué cosas no. Pero puedes partir de que, por la enseñanza de Pablo, que a Dios no le agrada que una mujer que ha nacido de nuevo se vista como prostituta. Ahora, ahí hay una, no sé, infinidad de cosas que analizar para determinar si una mujer parece prostituta o no. Porque ¿de qué país me hablas? ¿De qué cultura? Incluso dentro del mismo país, me hablas del norte, me hablas del sur. Son modas totalmente distintas. Entonces entra una complejidad en la aplicación de lo que Dios se ha revelado y lo que Él
pide o demanda de sus hijos que si no conocemos bien los atributos de Dios, no vamos a poder aplicar correctamente. Pero para poder cerrar este tema de la infinidad, su amor infinito es la razón por la cual estamos aquí. Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, que no buscábamos a Dios, su amor infinito, eso implica que aún antes de la creación nos amó, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo amarnos antes de la creación si no existíamos? Tenemos dos atributos más incomunicables que analizar. La soberanía de Dios y la presciencia de Dios. No presencia, presciencia de Dios. Y estos dos los dejé al final porque son de los más controversiales. Son muy importantes que los analicemos a detalle. Entonces, si Dios quiere, este domingo vamos a estudiar la soberanía de Dios y las implicaciones con el libre albedrío. Y el miércoles vamos a estudiar la presciencia de Dios. Y con eso vamos a cerrar los atributos incomunicables. Y a partir de ahí vamos a estudiar los comunicables. Y eso ya tiene que ver con la vida en la iglesia y con la vida en cada uno de los miembros de la iglesia, hablándose de personas nacidas de nuevo. Entonces, cuando vemos de la soberanía, necesitamos conocer los atributos que ya estudiamos. Y cuando hablemos de la presciencia, nos meteremos en ese problema de cómo nos pudo amar antes de que fuésemos creados. ¿Se echó un vistazo al futuro o qué implica la presciencia? Que es muy importante como cristianos entenderlo porque explica y aclara muchísimas controversias entre los propios creyentes. Ahí ya no hablo de los ateos. Entre los propios creyentes. ¿Cómo fue que Dios te amó aún antes de crearte? Pero bueno, si nos reconocemos como gente ignorante, porque somos limitados, y el hecho de que somos limitados implica que no lo sabemos todo. Podremos tener mucho conocimiento en un área y ser ignorantes totalmente en otra. Si reconocemos eso, estamos en buen camino, ¿verdad? Porque eso nos debe llevar a la humildad. Cuando se trata de hablar de Dios, nadie va a acabar de estudiar, ¿ok? Ninguno de nosotros va a acabar de estudiar. Tienes toda la vida para estudiar y como ya lo vimos, aún después de la vida en este mundo, tienes toda la eternidad para estarlo conociendo. Así que es imposible que Dios sea aburrido. Escuché ahí por un predicador, no me acuerdo quién dijo, hablar de la palabra, hablar de la Biblia, es hablar de Dios. Y Dios no es aburrido. Si cuando hablas de Dios está aburrido, estás predicando mal. ¿Verdad? Si cada vez conocemos más de Dios y se supone que nacimos de nuevo y es nuestro mayor tesoro, jamás te aburrirías estudiando de Dios porque cada vez conocerías más. El problema es cuando no estudias, ¿verdad? Y piensas que ya lo sabes. Y dices, ¿vas a leer la Biblia otra vez? Pues ya la leí. Muchos ateos que he visto en internet dicen, yo ya sé la Biblia, ya la leí completa. O sea, una vez completa, ¿verdad? Es que absurdo. ¿Cuándo vas a acabar de conocer o de aprender de un ser infinito? Jamás. Entonces, podremos rezagarnos en el camino, ¿verdad? Puede haber unos más rezagados que otros, pero ninguno de nosotros ha terminado. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque siendo lo ignorantes que somos, la única forma en la que podemos estar estudiando ahora de Dios es porque a Él le plació revelarse a ti y a mí. Y Jesús dijo que glorificaba al Padre porque escondió su sabiduría de los sabios y la reveló a estos ignorantes que estamos aquí, ¿verdad? Y ya hay mucho que agradecer en eso. Porque si lo podemos hacer en paz, si nadie nos persigue, si nuestras vidas no corren peligro y nos reunimos en libertad para abierta y públicamente estudiar la Escritura, tenemos muchos beneficios que muchas otras personas en el mundo hoy en día no tienen. Así que seamos agradecidos y no seamos negligentes. Vamos a orar, Señor. Es imposible para nosotros poder alcanzar a comprender todo lo que tú eres. Se escapa a nuestro entendimiento, Señor, comprender la magnitud de tu esencia.
Sin embargo, has tenido mucha paciencia para con nosotros y poco a poco te has ido revelando, Señor. A veces permites que caigamos y cuando estamos en el suelo nos muestras tu misericordia. A veces permites, Padre, que te seamos infieles y entonces nos muestras tu fidelidad. Padre, muchas veces hemos caído porque así quisimos hacerlo y nos perdonas y nos muestras tu bondad. Padre, gracias porque todos los días, pase lo que nos pase, nos trae aprendizaje y conocimiento sobre ti. Porque si realmente, Señor, tú fueses como nosotros, ninguno de nosotros es que estaría con vida hoy en día. Todos hubiésemos sido consumidos por tu ira. Padre, no merecemos nada de ti. No merecemos ni tu bondad ni tu misericordia. Sin embargo, tú nos las has dado gratuitamente. El don de justicia, Señor, el regalo, la justicia que obtuvo Cristo nos las has regalado, Padre, y concédenos vivir agradecidos siempre, no nada más en esta vida, sino toda la eternidad contigo. Que nuestro aprendizaje y conocimiento de ti, Señor, vaya creciendo día con día. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas para llevarnos a aprender. Sean días buenos o días malos, Señor, estamos en tus manos. Queremos gloriarnos en conocerte y en entenderte que tú eres Dios, Señor. No en las posesiones que podamos tener, logros académicos, logros materiales. Enséñanos, Padre, a poner todo eso en último lugar. Que primero sea el reino de Dios y tu justicia, Señor. Que todas las demás cosas sean dadas por añadidura si es tu voluntad. Pero concédenos comportarnos como aquel que encontró un tesoro en un campo, vendió todo lo que tenía por comprar ese campo y poder tener ese tesoro, que nuestras vidas puedan reflejar fielmente esa parábola, Señor. Que lo más valioso para nosotros sea conocerte y entenderte que tú eres Dios, porque en conocerte, como Jesús dijo, está la vida eterna. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que harás en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien? ¿No? Allá. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, creo que sí entendí la diferencia entre Dios como espíritu y los otros espíritus creados, ángeles, demonios, chocarreros, dijiste por ahí. Pero no me quedó claro, pastor, entonces, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre Dios, que es espíritu, y el Espíritu Santo, si los dos son espíritu, los dos son invisibles, los dos son infinitos? Esa parte no me quedó clara, pastor. ¿Cuál sería la diferencia, por así decirlo? Es que acuérdate que al hablar de la Trinidad no hablamos de que sean seres distintos, sino distinguibles, que son cosas distintas. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritu, en el sentido de que no tienen límites. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Son distinguibles, pero son uno solo. Lo que vimos en la Trinidad. Exactamente. Pastor, ¿qué diferencia hay entre decir, como a veces lo comentas, de que Dios habita en este lugar y aquí está la presencia de Dios y cosas de ese tipo, ¿verdad? A la luz de cuando hemos visto la omnipresencia de Dios y creo haber entendido que pues Dios está en todas partes. Si pienso en la omnipresencia de Dios, en ese atributo, ¿por qué no podríamos decir que, por ejemplo, en este lugar está Dios? O igual en los lugares donde están ese otro tipo de personas que dicen, pues lo dicen de otra manera, ¿verdad? Dios habita en este lugar y aquí está la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia, pastor? A la luz de la presencia, de la omnipresencia de Dios, ¿por qué no podrían decir? Yo creo que en el contexto en como ellos lo dicen sí están equivocados, pero si lo vemos pensando en la omnipresencia de Dios, ¿no sería válido decir esas palabras también? Sí, hice esa apreciación en el sentido de que cuando dicen Dios está aquí, dice estrictamente hablando, claro que está ahí, y en su casa y en el cine y donde quiera que andes.
El problema es que ellos aseguran que por medio de un tipo de mecanismo o ritual pueden hacer que esté allí, asumiendo que antes no estaba. Por ejemplo, ponerle aceite para que Dios se manifieste. Que los de la alabanza se avienten unas especiales que abren, dicen como brecha y que la presencia baje. Ahí es donde ya están totalmente errados. Esa es la diferencia. Pero Sí. estrictamente hablando, o sea, sí está Dios ahí en su Sí, omnipresencia. ¿verdad? el problema es que ellos no se refieren a eso. Ahí. Pastor, ¿cómo podremos saber si no estamos, o tú como pastor, como líder, de igual manera, tú cómo sabrías, ¿verdad? O nosotros como congregantes, cómo podríamos saber, y tú cómo podrías saber o darte cuenta que no estamos, por así decirlo, aburridos? Mencionaste tú la palabra, ¿verdad? De que en cuanto más vamos conociendo de Dios, pues no deberíamos estar aburridos. La verdad es que humanamente a nadie le nace, digo, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado y todos me van a agarrar a pedradas, pero la verdad es que humanamente a nadie le nace agarrar la Biblia y orar y ponerse a escudriñar y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos darnos cuenta nosotros, pastor, como cristianos que pretendemos ser, o tú como pastor, que no estamos aburridos? ¿Hay señales, hay algo que tú puedas ver o que nosotros en nuestra persona podamos decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, siendo honesto, pues la verdad es que estoy bien aburrido, o sea, o tú como pastor decir, oye, ¿sabes qué? Como la vez que preguntaste de la hipostática, y que, a ver, ¿quién leyó? No, pues nadie leyó, entonces sé que eres hombre que habla con la verdad. ¿Tú cómo dirías o cómo podríamos medirnos, pastor? Esa es a lo que va mi pregunta. ¿Cómo podríamos medirnos precisamente para no estar aburridos o para saber si vamos más o menos bien o no? Bueno, en cuanto a cómo puedo saberlo yo, pues siempre va a ser falible, ¿verdad? A veces la actitud, a veces nomás la cara te dice todo. No siempre, a veces quien tiene la cara así, ¿verdad? Y ya no es tan relevante que yo me dé cuenta si ustedes están aburridos o no. Yo me doy cuenta si estoy aburrido o no. Y esa parte que tú dices, que todos luchamos por ponernos a estudiar, claro que todos luchamos por eso. Luchamos con eso. Pero una vez que te sientas a leer, tienes que tener una de dos experiencias. O dices, ¿sabes qué? No, esto no me sirve para nada, no me hace entender nada, me aburro totalmente cuando lo leo. O después de haber luchado contigo mismo por ponerte a estudiar, cuando estudias se te quita el aburrimiento porque empezaste a comprender cosas que no comprendías. Ahora, hay gente que no es nacida de nuevo que te dicen, es bien aburrido leer la Biblia. Dices, claro, porque se requiere el Espíritu Santo para comprender lo que la Escritura revela. Dices, no se te va a poder hacer atractiva en ese sentido como un cristiano. Pero hay cristianos que dicen, la he leído tantas veces que me aburre. Bueno, ahí está otro error. En ningún momento se nos ha mandado simplemente leerla, sino estudiarla. Y si te limitas a leerla, vas a decir, como muchos de los niños dicen, vamos a volver a empezar otra vez, ya lo leímos todo. Bueno, es que te limitaste a leer, o hiciste ahí nada más le rascaste la superficie. El mandato es escudriñar. Eso implica que te tienes que meter a estudiar. Y conforme vas profundizando en contextos históricos y más cosas, vas a encontrar sabiduría que no tenías. Y entonces es imposible que sea aburrido. Pero si tú te aburres a leerla, como mencionaba yo en el ejemplo del predicador, si cuando la predicas es aburrido, lo estás predicando mal. Si cuando la lees te resulta aburrida, lo estás haciendo mal. Deberías escudriñar y adentrarte en conocer, investigar cosas que no sabes. De esa manera jamás resultaría aburrida para alguien que ha nacido de nuevo. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. En Génesis se habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Uh-huh. Y ahorita el tema fue de la espiritualidad de Dios. Uh-huh. Los ángeles son también espíritu. ¿Ellos Uh-huh. no son hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿O qué limitación hay o qué diferencia hay en ese sentido? No, en cuanto a la imagen de Dios, es claro en la Escritura que solo el hombre es la imagen de Dios. Y en ese contexto puedes entender entonces que no es la parte espiritual a lo que nos hace imagen de Dios,
ni siquiera la capacidad de razonar es lo que nos hace imagen de Dios, porque como vemos, también los ángeles y los demonios razonan. Entonces la imagen de Dios tiene que ser algo totalmente distinto, no en cuanto a la materia, porque sería imposible que seamos imagen de Dios materialmente hablando. Y algunos se inclinan a pensar que es más por responsabilidad asignada. Al hombre se le pone como a Dios, lo hace administrar o ser cogobernante de Dios sobre la tierra, cosa que ningún otro ser se le concedió. También se le da al hombre la capacidad de crear, de forma limitada, pero creamos como Dios lo hace. Entonces, puedes estudiar y profundizar en las cosas que hacemos y los atributos que podemos poner en práctica, aunque de forma limitada, y entonces tratar de establecer la imagen de Dios, pero no sería por materia. ¿Me explico? Okay. Y la otra pregunta es, comentaba que los ángeles o los demonios no conocían la misericordia de Dios. Uh-huh. Bueno, ahí hay un capítulo en los evangelios que habla del endemoniado gadareno, Uh-huh. que los demonios le piden a Jesús que le rogaban que no los echara, ¿no? Ujú. Antes de tiempo. No sé, ahí, bueno, yo por lo menos entiendo que les concedió la petición de que se fueran con los cerdos, ¿no? Ah, ok. O no sé ahí cómo se pueda tomar, si es misericordia o no es misericordia, o qué pasó ahí. Bueno, ahí habría que considerar dos cosas. ¿A quién le concedes el beneficio de la duda? ¿Al demonio o a Jesús? A Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué das por hecho que lo de los demonios es lo que mueve a Jesús? Es decir, cuando el demonio te dice, has venido a atormentarme antes de tiempo, le está dando la información nueva a Jesús que lo hace reconsiderar. No. Entonces, el hecho de que Jesús le haya dicho, vete a los cerdos, ¿implica que reconsideró en base a la petición de los demonios? No, porque lo que le dijeron es verdad, no es tiempo. Y Jesús sabe que no es tiempo. Así que no se está adelantando ni está reconsiderando. Los demonios asumieron que Jesús trataba de adelantarse, lo cual es un error. Y el hecho de que haya sido enviado a los cerdos no implica una consideración de Jesús hacia los demonios. Cosa que es muy distinta cuando hablas de un ser humano, que Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo que vas a pecar y que a pesar de ese pecado que merece que seas eliminado, decide no hacerlo. No es lo que pasó con los demonios. ¿Me explico? Y ahí en cuanto al tiempo de los que dicen los demonios, no es tiempo todavía. Ese tiempo que se les da, ¿se puede llamar como misericordia? No. ¿O para qué es ese tiempo? ¿Para el cumplimiento del plan de Dios? ¿O? Sí, porque la Biblia dice que aún el malvado tiene un propósito. El hecho de que Dios, por causas desconocidas que la Biblia no revela, ha decidido condenarlos, tiene que haber justicia. Tuvo que haber sucedido algo. Ahora, eso algo que sucedió y van a terminar condenados implica que no hubo misericordia, sino justicia nada más. Misericordia sería que hubiese habido un plan de salvación para ellos. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más?